Nuevamente la frontera de Gaza con los territorios ocupados es escenario de violentos enfrentamientos. Palestinos de todas las edades se manifiestan en estos días, en estas semanas, mientras Israel se prepara para celebrar los 70 años de la creación del Estado de Israel. Los palestinos, a su vez, se manifiestan por lo que llaman el derecho al regreso. En realidad, ellos lo que hacen es recordar lo que llaman la Nakba, catástrofe o desastre, que es el éxodo forzado al que fueron sometidos en el año 1948. Vemos un informe y lo analizamos. El conflicto en Palestina tomó nuevamente la forma de un enfrentamiento entre manifestaciones masivas de palestinos de todas las edades y el ejército israelí en la frontera entre la Franja de Gaza y el territorio adyacente ocupado de facto por Israel desde 1967. En esa área se están llevando adelante desde hace días una serie de protestas relacionadas con una de las fechas más importantes del calendario de la resistencia palestina, la denominada Nakba o catástrofe, el próximo 15 de mayo, fecha en la que se conmemora el éxodo forzado de cientos de miles de residentes del mandato británico de Palestina a raíz de la guerra árabe-israelí de 1948 tras la creación del Estado de Israel. El retorno de los refugiados de esa diáspora o de sus descendientes, que hoy superan los 5 millones, es un reclamo permanente de los palestinos, respaldado por la Resolución 194 de las Naciones Unidas, que Israel rechaza de plano, porque pondría en riesgo demográfico la actual mayoría israelí. Las protestas actuales se iniciaron el 30 de marzo, en otra fecha simbólica, el denominado Día de la Tierra, en la que los palestinos recuerdan el asesinato ocurrido en 1976 de 6 árabes israelíes por fuerzas de seguridad de Israel, en el marco de protestas por las confiscaciones de tierras y en coincidencia con la Pascua judía. Tel Aviv desplegó en ese disputado borde al menos 100 francotiradores de las fuerzas especiales con autorización de tirar a matar en caso de que los manifestantes intenten acercarse a la frontera o cruzarla. Las manifestaciones subsiguientes en unas 5 locaciones a lo largo de la cerca que separa Gaza de los territorios ocupados congregaron por momentos hasta 40.000 personas, incluyendo familias con niños. احنا بنيجي بشكل يومي تقريبا هنا تقريبا ثلثين اليوم موجودين هنا حتى نثبت للعالم اجمع وللرأي العام اجمع اننا لنا حقوق ولنا ارض ولنا ديار سنعود لها شاءوا ام ابوا قريبا ام بعيدا سنعود حتى لو بقت المسيرة لاولاد اولادنا. En los enfrentamientos fueron asesinados a balazos una veintena de palestinos, en tanto más de 1.400 resultaron heridos, colapsando los hospitales del ya deteriorado sistema de salud de Gaza. Israel afirma que las protestas son una operación de provocación de Hamás, la facción palestina que gobierna la sitiada Franja de Gaza desde hace 11 años, que busca incrementar la tensión y avivar el conflicto. Asocia estas manifestaciones con la intención de realizar atentados dentro del territorio de Israel y denunció la existencia de túneles para este fin. También informó que arrestó a 10 palestinos vinculados al grupo Yihad Islámica que planean atacar un barco de la Marina israelí. קבענו כללי משחק ברורים ואנחנו לא מתכוונים לשנות אותם. כל אחד שיתקרב לגדר מסכן את חייו. ואני מציע לתושבי עזה להשקיע את המאמץ לא במחאות נגד ישראל, אלא בהחלפת הנהגה בתוך הרצועה. אותה הנהגה שבמקום להתמקד בפיתוח תשתיות חשמל ומים וחינוך משקיעה $260 million בתשתיות טרור. Por su parte, los palestinos, tanto desde la Organización para la Liberación de Palestina como de Hamás, sostienen que se trata de resistencia pacífica y defienden el derecho de reclamar el retorno de los refugiados, además de reiterar que Gaza se encuentra bajo sitio por aire y tierra,
Un bloqueo en el que Egipto colabora con Israel y de planes israelíes para usar violencia letal para evitar las protestas. وأمام هذا الحدث الجلل أحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم بنيران جيش الاحتلال في مواجهة المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء هذه الذكرى وللتمسك بحقها في تقرير المصير كباقي شعوب العالم. Más allá de estas declaraciones, los reiterados intentos por lograr la unidad entre las principales facciones palestinas se encuentran hoy nuevamente estancados y las divisiones internas son siempre citadas por Israel como justificación para no reabrir las conversaciones de paz. Gaza, una franja de solo 365 kilómetros cuadrados donde viven casi 2 millones de palestinos, atraviesa una crisis permanente producto del bloqueo. Por eso sus habitantes no necesitan demasiados incentivos para sumarse a las protestas y todo hace prever que, al menos hasta el 15 de mayo, la tensión y las muertes no harán más que aumentar. Tres guerras hubo desde el año 2008 en relación con Gaza, con los israelíes. La cuestión interna dentro de lo que tiene que ver con los palestinos y también los problemas internos del gobierno israelí necesariamente tienen que ver. ¿Tienen que ver? Tienen que ver, de hecho, como tiene que ver también el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Jerusalén a Tel Aviv. Esto también influye mucho, porque coincide la fecha del traslado. Yo dije Jerusalén a Tel Aviv y es de Tel Aviv Pero a yo te Jerusalén. miré, ¿viste? Sí, sí. Tiene un solo respaldo, que es el de Guatemala, en el mundo, y coincide con el aniversario de la fundación de Israel, que es el 14, ¿sí? Ahora, el de 15 de mayo. El 15 es el Nakba, es decir, esto que en árabe significa catástrofe, que fue el éxodo de los palestinos. ¿Qué pasa del lado de Israel? Tenés un primer ministro, Benjamin Netanyahu, debilitado en este momento por cargos de corrupción. Recordemos que ya ha habido un primer ministro preso por corrupción, que es Ehud Olmert, y 2 investigados, Ariel Sharon y Ehud Barak. Por el lado de los palestinos, no tenés elecciones de presidente desde 2005, no tenés elecciones de diputados desde 2006, y tenés en 2007 una guerra en sí misma entre Hamas y Al-Fatah, esto por el control de Gaza, de esa franja de Gaza que hoy está en disputa, esa franja de Gaza que hoy está bloqueada, tanto por Israel como por Egipto. Y aquí viene el concierto internacional, es decir, cuánto tiene hoy Israel fuera de su propio territorio. Como decía Kissinger, Israel no tiene política exterior, todo es política local, pero hoy tiene acuerdos con Arabia Saudita, que son inéditos en estos 70 años, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto, entre otros. Y está la contracara. ¿Cuál es la contracara? Turquía, que cada vez que Israel dice A, Turquía dice B, inclusive queriendo imponer en Jerusalén una capital, pero de Palestina. Sí, de hecho hubo incluso declaraciones de Erdogan durísimas contra Netanyahu en estos últimos días. La cosa por momentos parece que efectivamente se eleva esa tensión. Ahora, mencionaba el informe los 365 kilómetros, los casi o poco más de 2 millones de habitantes. El informe no dice, pero uno lo sabe también, que mundialmente es el centro de mayor desocupación en todo el planeta, Gaza. 44%, que sube al 60% entre los más jóvenes. Unos problemas económicos tremendos en donde naturalmente se da esta manifestación por lo que tiene que ver con la historia, pero también con un presente, ¿no, Natalia? Sí, un presente muy complicado porque, como vos decías recientemente, lo que se está jugando aquí son sistemas de alianza. Esa foto de Erdogan hay que acompañarla con la de Vladimir Putin y Siria, y una alianza que está totalmente opuesta a la otra que se va desde el otro lado y que también donde están aliados a Washington los países del Golfo. Ahora bien, me interesaba traerte aquí una anécdota interesante que está creciendo y está haciendo mucho ruido.
y es la conformación del movimiento B'Tselem en Israel, que también ha tenido en otro momento otra parte que no es la que está presente ahora y que era la reacción de muchos jóvenes israelíes a hacer el ejército, a hacer el servicio militar muy duro. La objeción de conciencia. Bueno, la objeción de conciencia. Ahora que hay un llamado de una organización que se llama B'Tselem, es de izquierda, pero en realidad lo que está haciendo también es traer a jóvenes hacia ellas, que está planteando la idea de desobedecer las órdenes. Cuando haya un manifestante, ni siquiera dicen palestinos, un manifestante desarmado, esto constituye un uso ilegal de armas por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, entonces se están llamando a desobedecerlas. Por supuesto, esto ya generó, como están teniendo una campaña mediática bastante álgida en estos días, de tantos palestinos muertos y también cuestionamientos de la Organización de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de varias entidades de organizaciones de derechos humanos contra este uso tan contundente y a veces cuestionado desde la fuerza israelí. Lo que están haciendo es han tenido lugar un enfrentamiento con Avigdor Lieberman que ya parece algo de carácter personal. Avigdor Lieberman está diciendo que esto constituye sedición, una campaña para dañar a la nación. Y entonces esto pone foco en la cuestión de qué es un manifestante desarmado. Mirá qué interesante. Para esta organización, tener bombas Molotov en la mano, arrojarlas, o tener ondas y piedras y lanzarlas, no es un manifestante desarmado. Por lo tanto, se enmarca dentro de que la propia ley israelí llama el uso indiscriminado o ilegal de las fuerzas por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa que para Avigdor Lieberman, sí, en realidad, todo lo contrario. Para las Fuerzas Armadas, ya tener una molotov o una piedra y onda, que se tire con ondas, como están manifestando los palestinos, es un manifestante armado. A 300 metros te disparan si vas así. Y si estás desarmado, ya por eso a fuego vivo a 100. Los líderes de la protesta piden que no se acerquen a esos 300 metros, piden además que vayan desarmados y justifican cuando Israel dice que entre los muertos y entre los heridos hay algunos militantes de Hamas, digamos, armados y demás. Lo que dicen es no. Puede ser que sean militantes de Hamas o de alguna otra organización, pero en este caso van desarmados porque van con su familia. No es del todo, digamos, no parece muy convincente la explicación por parte de los palestinos, pero es cierto que los líderes de la protesta están pidiendo que vayan desarmados. Pero a 100 desarmados que te disparen. José. Sí, no, me interesaba ir que el informe lo mencionaba bien al fondo del conflicto, a la raíz del conflicto, que es obviamente el desplazamiento de los palestinos después de la guerra del 48, cuando se declara el Estado de Israel y los 6 países árabes que lo rodean no lo reconocen y lo invaden. Estaba leyendo un poco que hay una discusión incluso dentro de Israel entre académicos que han estudiado mucho el tema. Algunos sostienen la idea de que la expulsión de los palestinos fue parte de un plan preconcebido de limpieza étnica, es decir, de sacar toda la población árabe afuera de las fronteras de Israel. Otros dicen que no, que era simplemente una táctica para asegurar las fronteras del nuevo Estado, entonces que en algunas aldeas se barría a los palestinos, en otras se los dejaba, en otras se los expulsó, en otras volvieron, que no está tan claro, digamos, cuál fue el origen. Lo que sí está claro es que eran en aquel momento entre 500 y 700.000 expulsados y que hoy con esta especie de derecho al refugio que se hereda, digamos, que se transmite a los hijos, que es un caso muy particular, porque en general el derecho al refugio es algo personal, digamos, que no se transmite a los hijos, pero en este caso, según Naciones Unidas, sí, son 5 millones. Entonces, obviamente el reclamo, que es la vuelta de los palestinos a los territorios, es algo que Israel, desde un punto de vista demográfico básico, no puede asumir porque lo desestabilizaría de manera absoluta. Cambiaría la composición demográfica de Israel. Hoy que está cambiando igual. Está cambiando por otra... Sí, no, y está cambiando igual también en términos con la población árabe. Claro. Sí, con la población árabe y con los judíos ortodoxos, que tienen más hijos. Sí, que tienen es más cierto, hijos, digamos. Sí. Sí, hoy la población árabe de Israel, los árabes israelíes son más o menos el 20%. Exacto. Como tienen una tendencia a tener más hijos, igual que los judíos ortodoxos, también ocurre que esto algunos creen que podría ser el germen de una polarización aún mayor de la política israelí en el futuro. Y una pérdida de ese principio más laico que también estaba en la fundación, ¿no? Sí, de un Estado plurireligioso, digamos. Sí, y más cercano a los países nórdicos en términos de concepción, incluso política. Sí, da la sensación que eso se ha ido abandonando. Sí, digamos, claro. ¿no? A lo que voy es que el reclamo, digamos, así como el reclamo de Jerusalén, son reclamos muy difíciles
difíciles de tramitar, incluso desde un punto de vista, casi uno diría técnico, digamos, demográfico, que es el retorno de los palestinos expulsados en la guerra del 48 y en la guerra del 67, es algo que Israel, desde un punto de vista demográfico, no se puede permitir porque implicaría construir otro país, digamos. Entonces, bueno, ahí empiezan las compensaciones y qué hacer con esto. Pero me parecía interesante ir a la raíz del conflicto para entender que todos estas manifestaciones que estamos viendo, estos enfrentamientos, lo que mencionaba recién Natalia, además tienen una raíz que, tal y como está planteada, no tiene solución. Sí, que en las próximas semanas vamos a seguir viendo este tipo de episodios, porque necesariamente mencionaba recién Jorge lo que son las fechas. 14 de mayo, 70 años de la creación del Estado de Israel, 15 de mayo. Y, claro, necesariamente coinciden. Día de la catástrofe. Con lo cual, lo que vamos a seguir viendo es un crecimiento posiblemente por parte de la protesta y también un crecimiento por parte de la represión, ¿no? Y sobre todo se está dando algo importante, tanto en Israel como en Palestina, los millennials, es decir, los jóvenes, que son laicos, y que de repente en Israel cuestionan que a Benjamin Netanyahu lo sostengan los ultraortodoxos dentro del Parlamento. En Palestina cuestionan que los líderes no se ponen de acuerdo entre sí y, por supuesto, la situación económica, social y de empleo es muy preocupante. Sí. A eso sumarle la convivencia difícil, por ejemplo, una ciudad como Hebrón, en la cual no hay muros entre ellos, es decir, conviven allí palestinos e israelíes, y en otras directamente cercadas, como es el caso de Belén o es el caso de Ramala, es decir, que están detrás de esa valla que oculta la diferencia entre dos mundos. Algo para agregar antes de irnos a un corte tiene que ver con que la situación económica es bien dramática, han caído muchísimos negocios, han caído pequeñas industrias, pequeñas empresas, y además en Gaza todavía existe la ley por la cual van presos los que tienen deudas económicas. Con lo cual hay una población carcelaria que tiene que ver con deudas económicas, una situación como atípica que leía por estos días y que al menos yo desconocía.